Me llamo Javier, y debo confesar que hasta hace poco tiempo consideraba nuestra vida con Isabel casi perfecta. Vivíamos en el centro de Madrid, en un barrio acogedor donde en cada rincón se sentía el espíritu de la ciudad antigua, su bullicio y energía. Sabía que tenía suerte. Isabel es una mujer extraordinaria, elegante, con un cabello oscuro y abundante que caía libremente sobre sus hombros y unos ojos del color del cielo nocturno. Siempre sabía cómo atraer miradas. En su estilo reinaban el buen gusto y la confianza. Su sonrisa serena, a veces ligeramente desdeñosa, me recordaba a las aristócratas españolas de antiguos retratos. Para mí, era la perfección, una mujer cuyo recuerdo nunca abandonó mi corazón desde el momento en que nos conocimos. Estábamos casados desde hacía casi 20 años. Durante ese tiempo, muchas cosas habían cambiado, pero siempre me quedaba la certeza de que éramos uno solo, que nuestras almas y corazones estaban entrelazados para siempre. Isabel ocupaba un alto cargo en una gran empresa y siempre me sentí orgulloso de sus logros. Era una mujer que conocía su valor y nunca hacía concesiones. A veces bromeaba diciendo que ella podría dirigir el país entero, y ella solo sonreía, insinuando que quizás no era una broma en absoluto. Decir que confiaba en ella es quedarse corto. Mi Isabel era mi apoyo más confiable. Pero un día todo cambió. Fue a principios de junio, cuando los rayos del sol llenaban cada rincón de nuestra casa, y la vida parecía maravillosa. Quería reunirme con Isabel para almorzar y hablar sobre los planes de verano y nuestro futuro juntos. Pero cuando la llamé, noté un tono extraño de tensión en su voz. Me dijo que no podría venir porque tenía una reunión, y me pidió que no la interrumpiera. A primera vista, no había nada inusual, pero algo en su voz me perturbó. No suelo dar importancia a los pequeños detalles, pero en ese momento sentí un frío en el pecho. Me invadió una sensación extraña, como si algo oscuro y desagradable se interpusiera entre nosotros. Justo después de su negativa, recordé a Lucía, nuestra antigua amiga de la universidad. Lucía e Isabel trabajaban en la misma oficina, aunque no eran cercanas. Pensé que, ya que no tenía otras cosas que hacer, podría llamar a Lucía, simplemente para preguntar cómo estaba, y tal vez averiguar si sabía algo sobre la reunión. Lucía me contestó casi de inmediato, y su voz sonaba completamente tranquila. Le pregunté si había visto a Isabel, y sin dudarlo, me dijo que ella había salido de la oficina casi una hora antes. Pero lo que más me sorprendió fue que Isabel no se había ido sola. Lucía mencionó que se había marchado con Manuel, su jefe. Intenté disimular mi sorpresa. Le agradecí la información y colgué el teléfono. Una inquietud empezó a apoderarse de mí. Isabel, mi Isabel confiada y honesta, me había mentido. Traté de no sacar conclusiones apresuradas, recordándome a mí mismo que podría ser un simple malentendido, pero mi mente continuaba dibujando imágenes perturbadoras. Manuel, su jefe, era un hombre de unos 45 años, encantador y conocido por su habilidad para atraer a las mujeres. Me había encontrado con él en varios eventos oficiales y había visto cómo las mujeres a su alrededor perdían la cabeza, pero nunca hubiera imaginado que Isabel pudiera estar entre ellas. Decidí comprobarlo por mí mismo, y fui al centro de la ciudad. El restaurante donde la encontré era un lugar tranquilo, pero bastante caro, donde solíamos ir en ocasiones especiales. Cuando entré, estaban sentados junto a una ventana. Isabel se veía increíblemente hermosa. Llevaba un vestido color vino oscuro que ceñía su figura, destacando su cintura y las suaves curvas de sus caderas. Tacones altos, llamativos y un poco atrevidos añadían algo inusual a su imagen. Su cabello suelto caía sobre sus hombros como una manta de seda negra. Había cruzado las piernas, y el borde de su vestido se había levantado un poco, revelando el encaje de sus medias. Apenas visible, pero traicioneramente atractivo. La miraba y no podía creer que esa mujer fuera mi esposa. A su lado, Manuel la miraba con admiración, inclinado hacia ella un poco más de lo que sería apropiado. Mi mundo se vino abajo. No sabía cómo lidiar con ese torbellino de emociones, pero tenía claro una cosa.
Necesitaba acercarme y hablar con ella. Me paré en la entrada del restaurante y en mi mente resonaba una pregunta constante. ¿Por qué? Pero parecía que no había respuesta. Por un instante me quedé inmóvil. Isabel no me notaba. Su mirada estaba fija en Manuel, y cada uno de sus gestos parecía extrañamente revelador. Sus finos dedos jugueteaban con la copa, los reflejos de luz en sus anillos brillantes, el tono perfectamente elegido de su lápiz labial. Todos esos pequeños detalles, de repente, se tornaron para mí sospechosamente significativos. Me quedé quieto, como un espectador en un teatro, donde todo lo que sucede en el escenario es aterradoramente real. Mis sentimientos luchaban por salir, y necesitaba hacer algo para no volverme loco, por la incertidumbre desgarradora. Pasé junto a su mesa y de repente, como por impulso, me detuve, como si mi presencia fuera completamente accidental. Isabel dio un ligero sobresalto. Su mano tembló un poco, y la copa de vino casi se volcó, dejando brillantes rastros sobre el mantel blanco. Manuel, sin ocultar su sorpresa, levantó la vista hacia mí. «Oh, Javier, qué sorpresa», dijo ella, pero en su voz había un toque de tensión. No sonreí, pero incliné la cabeza para no parecer descortés. «Buenas tardes», dije, dirigiéndome a ambos. «No me imaginaba que te encontraría aquí, Isabel». Ella atrapó mi mirada, y en sus ojos vi un destello inasible, algo que no era miedo, pero sí cercano a la inquietud, tal vez incluso a la culpa. «Nosotros decidimos almorzar juntos después de la reunión», respondió, y apenas percibí el mismo matiz de tensión en su voz que había notado cuando me rechazó la invitación para almorzar. Mi esposa, a quien consideraba honesta y directa, de repente parecía completamente ajena a mis ojos. Manuel, como todo un caballero, inclinó la cabeza en señal de saludo, invitándome a unirme a ellos. A regañadientes me senté, sintiendo en el fondo que esto era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso. Pedimos café, y en mi mente surgieron decenas de preguntas. Pero todo lo que dije parecía demasiado simple, demasiado obvio para lo que realmente quería saber. Isabel intentaba comportarse con naturalidad, pero la conocía demasiado bien como para no notar una leve rigidez. Respondió a un par de preguntas triviales y apartaba la mirada, como escondiéndose de mis pensamientos. Cuando el camarero trajo el café, decidí tomar el control de la situación. Me volví hacia Manuel y, tratando de no mostrar mis sospechas, pregunté, ¿así que en qué trabajaron en esa reunión? Yo pensaba que Isabel no se liberaría hasta la noche. Manuel se inclinó hacia adelante y esbozó una sonrisa breve, aunque en su mirada se percibía un leve toque de irritación, a pesar de que intentaba ocultarlo. Era importante discutir algunas estrategias futuras. Necesitamos decidir hacia dónde irá la empresa, respondió con una seguridad marcada, pero de una manera demasiado formal. Claro, eso debe llevar mucho tiempo, dije, llevando la taza a mis labios sin apartar la mirada de Isabel. Ella permanecía en silencio, observando su café con concentración, y noté que sus dedos jugueteaban nerviosamente con la cuchara. Tras una breve pausa, dejé la taza sobre el platillo y me dirigí de nuevo a ella. Sabes, Isabel, decidí pasar la tarde contigo hoy. Pensé que también te gustaría si terminaba mis cosas un poco antes. Con dificultad, esbozó una sonrisa, y en sus mejillas apareció un ligero rubor. Javier, esto es tan inesperado. Pero yo... vaciló, sin saber cómo terminar la frase. Manuel, aparentemente decidido a protegerla, intervino de repente. Tal vez deberían discutir esto más tarde. Isabel tiene una tarde complicada por delante, y estoy seguro de que necesita descansar. ¿Y tú? ¿Resulta que sabes también lo que necesita mi esposa? Dije lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Manuel no respondió, e Isabel lo miraba en silencio. No dijo nada, como si entre ellos hubiera pasado algo que me estaba vedado. En ese momento, una guitarra comenzó a sonar en el restaurante, y una mano se posó en el hombro de Manuel.
una camarera con un vestido negro corto y una rosa roja en el cabello que atrapaba la mirada. Ella, sonriendo, lo invitó a bailar, y Manuel, aparentemente buscando aliviar la tensión, aceptó la invitación de buen grado. Se alejó de la mesa, dejándonos solos. Tan pronto como él se fue, sentí que nuestra tensa partida de ocultamiento había terminado. Isabel me miraba suplicante, pero su rostro no mostraba disposición para dar ninguna explicación. Finalmente, dijo en voz baja: Javier, no, estás malinterpretando las cosas. Negué con la cabeza y coloqué mi mano sobre la mesa, cerca de la suya, pero ella no correspondió a mi gesto. Entonces explícame, ¿por qué me mentiste? Murmuré, sintiendo como todo esto comenzaba a afectarme profundamente. ¿Por qué, cuando te llamé, me dijiste que no podías encontrarte conmigo? ¿Por qué te fuiste del trabajo sin decirme nada? Sus ojos volvieron a brillar de temor, pero se armó de valor y respondió: Es una tontería. Por favor, no le des importancia. Manuel solo me sugirió que habláramos de algo fuera de la oficina. No quería que te preocuparas por cosas sin importancia. Pero sus palabras solo alimentaron aún más mis sospechas. La conocía demasiado bien como para creer que se trataba solo de tonterías. Lo siento si hubo confusión en mi respuesta anterior. A continuación, te dejo la traducción al español de tu texto. Regresé a casa después de la reunión con Isabel y Manuel, sintiendo que el cielo sobre mi cabeza se había vuelto incoloro, vacío. Esa sensación era imposible de desechar, como una cadena que apretaba fuertemente mi conciencia. Me aferraba a la razón, a la lógica, intentando convencerme de que todo lo que había visto y escuchado hoy no era más que una coincidencia. Pero la razón se negaba a obedecer. En cambio, ante mis ojos aparecían los más mínimos detalles, como un cristal roto al que me acercaba una y otra vez, hiriéndome aún más profundo. Al entrar en la habitación, me recibió el silencio. La habitación parecía ajena, como si Isabel y yo hubiéramos vivido aquí apenas un par de semanas, y no casi 20 años. En la mesilla de noche yacía su libro favorito, con el marcador justo en la mitad, y ese objeto común y corriente parecía burlarse de mí. El libro se abrió, mostrando líneas que había visto muchas veces, pero que ahora percibía como un mensaje. Lo dejé caer de nuevo en la mesilla, como si fuera algo prohibido. A la mañana siguiente, decidí tomarme el día libre y quedarme en casa. No era propio de mí faltar al trabajo, pero hoy no podía obligarme a llevar una vida normal. Mi mente, sometida a la sospecha, necesitaba respuestas. Además, durante la noche, se había formado un plan dentro de mí, cauteloso, discreto, pero claro. Decidí instalar en su teléfono una aplicación de rastreo para saber dónde estaba y qué hacía. 20 años de matrimonio, en los que creí que nuestra confianza era inquebrantable, de repente se convirtieron en palabras vacías. A simple vista, me parecía un acto bajo, indigno, pero no podía hacer otra cosa. Isabel no sospechaba nada, y eso me daba tiempo para descubrir la verdad, si es que existía. Ahora ya no era simplemente su esposo. Me convertía en algo distinto, en un investigador, un testigo de su vida, de una vida que quizás no conocía por completo. Y así, un día encendí la aplicación y vi que se encontraba en un restaurante en el centro de la ciudad. Un restaurante que ahora solo me evocaba dudas. Recordaba aquel día y su expresión cuando los sorprendí a ella y a Manuel. Recordaba el toque nervioso de su mano, como si intentara retener algo inasible, algo que se escapaba. Sin pensarlo mucho, me preparé y me dirigí allí. Esta vez me acerqué al edificio sin entrar, y ocultándome en la esquina esperé. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero el instinto me decía que lo sabría cuando sucediera. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos, y cada segundo se llenaba de un presentimiento sordo. Al cabo de un rato Isabel salió del restaurante, pero esta vez estaba sola. Llevaba un vestido nuevo, ligero, que se ceñía a su figura, y apenas tocaba sus rodillas, con un profundo escote en la espalda que dejaba ver su cuello y hombros de manera elegante. Se veía impresionante, incluso demasiado impresionante para un día de semana. El sonido de sus tacones resonaba con fuerza en la acera y caminaba despacio por la calle.
como si supiera que la estaban observando. No me acerqué. Solo observé, sintiendo cómo algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. Mi imaginación comenzó a divagar. ¿Por qué estaba aquí sola? Difícilmente habría venido aquí por iniciativa propia. Quizás ella y Manuel ya habían hablado de todo, y ahora cada uno había seguido su camino. No sabía cómo reaccionar ante esto. No sabía qué debía sentir. Sin embargo, tomé la decisión de hablar con ella abiertamente, poner todas las cartas sobre la mesa y descubrir la verdad. A continuación, tienes la traducción al español de tu texto. Aquella noche, cuando Isabel regresó a casa, en sus ojos se deslizaba una ligera sombra que antes no había notado. Tal vez solo me lo imaginaba, pero ahora cada uno de sus gestos, cada palabra, adquirían para mí un significado especial. Parecía cansada, pero algo más ardía bajo ese cansancio. Noté cómo su mano tembló ligeramente cuando apartó un mechón de cabello detrás de la oreja, cómo miraba nerviosamente su teléfono, como si esperara un mensaje o una llamada que no debía perderse, y esa sensación no me dejaba en paz. Decidí que había llegado el momento de tener una conversación sincera. Todas mis dudas, que había guardado dentro de mí como espinas dolorosas, querían salir, como una bestia que había estado demasiado tiempo enjaulada. Isabel, comencé, sintiendo cómo mi voz revelaba mi nerviosismo. Creo que necesitamos hablar. Me parece que en las últimas semanas algo se interpone entre nosotros, y ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Ella me miró, como si mi pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Sus ojos brillaron por un instante con desconcierto, pero rápidamente recuperó la compostura. Como si esperara poder explicarlo todo, con una sola frase, dijo brevemente: Javier, ¿de qué estás hablando? Entre nosotros todo está bien. Solo estoy un poco cansada. Pero esas palabras no me bastaban. Demasiado había acumulado en mis pensamientos. Demasiado tiempo había vivido en la sombra de las sospechas. Y ahora todas sus explicaciones me parecían vacías. No intentes evitar la respuesta, Isabel. Te vi con Manuel. Vi cómo salieron de la oficina, cómo estaban sentados en el restaurante, cómo él te miraba. Y quiero saber qué está pasando. Hablaba, tratando de mantener la calma. Pero mi voz temblaba. Por un momento vi en su rostro una expresión de desconcierto, mezclada con cierta confusión. Guardó silencio, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero yo sabía que en ese silencio había más que una simple espera. Javier finalmente susurró: Entiendo por qué puedes pensar así, pero estás equivocado. No pasa nada. Manuel es solo un colega, nada más. Realmente tenemos asuntos que discutir fuera de la oficina. ¿Fuera de la oficina? Repetí, sintiendo cómo crecía mi indignación. ¿Sabes cómo se ve eso? Desapareces del trabajo, cenas con él, y se supone que yo debo creer que solo es una reunión de trabajo. Suspiró profundamente y bajó la cabeza, como si no quisiera mirarme a los ojos. Quizás actué mal, admitió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No pensé en cómo podría interpretarse esto. Manuel realmente me propuso discutir algo importante a solas, pero no consideré que eso pudiera despertar sospechas en ti. Quería creerle, pero algo en su respuesta sonaba falso. Era como si eligiera las palabras más seguras para calmarme, en lugar de contarme la verdad. Pasé toda la noche en una tensa vigilia, incapaz de dormir. Las palabras de Isabel giraban en mi cabeza como un disco rayado. Manuel es solo un colega, solo una reunión de trabajo. No pensé en eso. Hablaba con una suavidad cansada, como si todas mis sospechas y conjeturas le parecieran infundadas y carentes de sentido. Y aunque sus palabras sonaban como si realmente quisiera calmarme, había algo que no me dejaba tranquilo. Cada una de sus explicaciones era una respuesta medida, cuidadosamente preparada, como si hubiera estado preparándose para esta conversación durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, decidí dejarla sola. No insistir, no esperar más explicaciones. Apenas la luz comenzó a filtrarse a través de las cortinas gruesas de nuestro dormitorio,
Me levanté en silencio y salí a correr, tratando de despejar mi mente. El aire matutino de Madrid siempre me había parecido fresco, como una invitación a olvidar todas las preocupaciones. Pero hoy, ni siquiera eso lograba aliviarme. Cuando regresé, Isabel ya se había ido al trabajo, dejando tras de sí un ligero rastro de su perfume favorito. Ese aroma, que usualmente me daba paz, hoy me recordaba el frío especial en sus ojos cuando intenté descubrir la verdad. No sabía cómo seguir viviendo con este conocimiento, cómo ignorar su lejanía. Vagué por la casa, de una habitación a otra, sin rumbo, hasta que mi mirada se detuvo en un pequeño estuche de terciopelo, olvidado sobre su tocador. Era una fina cadena de oro con un colgante en forma de llave, un adorno que le había regalado a Isabel hacía muchos años. Siempre lo llevaba puesto, diciendo que era un símbolo de nuestro amor y confianza. Y ahora, sosteniéndolo en mis manos, sentí como algo en mi pecho se apretaba dolorosamente. ¿Cómo podía mantener la ilusión de confianza cuando ésta se había desvanecido, dejando solo un vacío? Dejé la cadena en su lugar y decidí que ya no podía seguir viviendo en este estado, sumido en sospechas e incertidumbre. Esa misma mañana me convencí de la necesidad de descubrir la verdad, de una vez por todas, aunque resultara dolorosa. Armado de determinación, llamé a Lucía. Éramos viejos amigos, y por extraño que pareciera, en ese momento ella me parecía la única persona a la que podía confiar mis pensamientos, los recuerdos de su espontaneidad y sinceridad, cualidades que había notado en ella desde nuestra juventud, volvieron a mi mente. Javier, respondió sorprendida al recibir mi llamada. Hace tanto que no me llamabas, que ya había olvidado cómo suena tu voz. Su tono juguetón me recordó la calma que tanto me faltaba en ese momento. Lucía, dudé, buscando las palabras. Necesito hablar contigo. Es importante. Ella entendió de inmediato que estaba hablando en serio y me invitó a encontrarnos en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Lucía me conocía bien, y yo sabía que no diría nada innecesario si no quería. Solo me quedaba esperar que dijera la verdad. Cuando entré al café, Lucía ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. En su apariencia, sencilla y natural, había algo cautivador. Llevaba un vestido corto y ajustado, y parecía estar en su elemento, como si aquel lugar fuera su pequeño refugio contra el ajetreo diario. Su cabello largo, levemente iluminado por el sol de la mañana, caía sobre sus hombros, creando una imagen de ligereza y calidez que no había sentido en mucho tiempo. Intercambiamos algunas frases triviales, pero sabía que ella esperaba algo más de mí. Lucía, finalmente, rompí el silencio. ¿Recuerdas cuando hablábamos de tu trabajo, de cómo ves a Isabel todos los días? ¿No sabes por casualidad qué tipo de relación tiene con Manuel? Su mirada se volvió seria por un instante, pero luego sonrió con cautela, como si estuviera buscando la mejor manera de responder. Javier, yo los he visto juntos un par de veces, sí, y tal vez pensé que deberías saberlo. Pero ya sabes cómo es esto. Trabajo, estrés. Quizás solo sea amistad. Hablaba suavemente, pero en sus palabras sentí algo oculto, algo que no se atrevía a decir en voz alta. El encuentro con Lucía me dejó con la sensación de haber abierto una puerta más, sin lograr ver realmente lo que había detrás de ella. Sus palabras, cautelosas y evasivas, solo encendieron aún más mis dudas. Era evidente que había visto más de lo que podía o quería decir, y eso solo aumentaba mi tensión interna. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que Lucía sabía algo importante, pero evitaba deliberadamente el tema, como si temiera que la verdad nos destrozara a ambos. Seguimos hablando de otras cosas, pero la idea de que ella guardaba palabras, sin decir no, me dejaba tranquilo. La miraba y notaba cómo, en ocasiones, su mirada se desviaba cuando decía algo significativo. Había en ella algo más que simple preocupación de amistad. En su comportamiento había algo profundo,
casi tierno, que me hacía sentir un calor olvidado, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando salimos del café, el sol ya estaba alto, iluminando las antiguas fachadas de los edificios y las estrechas callejuelas, llenas del aroma de café y pan recién horneado. Lucía caminaba a mi lado, y entre nosotros reinaba ese silencio que solo existe entre personas cercanas. No quería dejarla ir, aunque no podía decir exactamente por qué. Ella se volvió hacia mí, como para decir algo, pero se detuvo, y con cierta timidez, bajó la mirada. En sus ojos brilló algo indescriptible, pero intensamente atractivo. Javier, comenzó a decir en voz baja, pero luego calló. Esperé sus palabras, sintiendo cómo la tensión crecía, como si el aire entre nosotros se volviera denso y cálido. En algún momento, no pude soportarlo más, y tomé su mano, buscando en ese gesto una especie de certeza. Lucía, si sabes algo, dímelo, dije, mirándola a los ojos llenos de inquietud. Ella no apartó su mano, y sentí como sus dedos se apretaban ligeramente en respuesta, como si ella también buscara consuelo. Su mirada, tan cercana, abierta y a la vez llena de algo no dicho, me quemaba más que el sol. Su respiración era apenas audible, pero la sentía como un susurro que despertaba algo olvidado en mi interior. Lentamente levantó los ojos, y una chispa pasó entre nosotros. Era ese momento en el que las palabras sobraban. Durante unos segundos, ambos olvidamos dónde estábamos, todo lo que nos rodeaba, como si un fuego invisible nos uniera, ardiendo de repente e inesperadamente. Me incliné un poco más, sin apartar la mirada, y ella no se echó atrás. Solo apretó mi mano con más fuerza, como si reconociera que ese silencio entre nosotros era más importante que cualquier palabra. Por un instante, capté su aroma, fresco, con ligeras notas de jazmín y vainilla. Se mezclaba con el aire veraniego, y de repente recordé cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí algo así, desde la última vez que experimenté verdadera cercanía con alguien. En su mirada vi tanto calor que olvidé todas mis sospechas, todas esas cicatrices internas que no me dejaban en paz. Javier, susurró, pero en su voz ya no estaba la seguridad de antes. Lentamente se acercó a mí, y sus labios rozaron suavemente mi mejilla, con ternura, apenas perceptibles. Pero en ese toque había más que en 1000 palabras. No era un beso ni un gesto de amistad. Era una explosión que destrozó todas las barreras que habíamos erigido entre nosotros. La calle estaba llena de gente, pero en ese momento era como si estuviéramos solos en el mundo. Ella se quedó inmóvil, como si temiera dar el siguiente paso, y sentí que debía atreverme. Ambos sabíamos que esto no era simplemente un reencuentro casual entre viejos amigos, que entre nosotros estaba creciendo algo más grande, pero ninguno de los dos quería cruzar esa línea primero. Nuestras caras estaban tan cerca que sentía su respiración en mis labios. Era una tensión dulce e insoportable, como un fruto prohibido que atrae por su cercanía. Sabía que no podía, que no debía hacerlo, pero tampoco podía detenerme. La noche llegó rápidamente, como si la ciudad misma hubiera decidido atenuar las luces y dar paso a la oscuridad que ocultaba sentimientos no expresados y miradas secretas. Isabel y yo nos encontramos en el silencio de nuestra casa, donde cada rincón, cada objeto, de repente se convirtió en testigo de una tensa confrontación. Nuestro hogar, que antes parecía un refugio de paz y comodidad, ahora se había transformado en un campo de batalla entre promesas pasadas y deseos inconscientes. Yo estaba sentado en la sala, con la mirada fija en la superficie de cristal de la mesa, pero mis pensamientos estaban lejos. Lucía, su rostro y su mirada cálida y penetrante no me dejaban. Sus palabras resonaban en mi mente como si estuviera ahí, a mi lado. Parecía que su imagen era el contraste de todo lo que representaba Isabel. Eran dos polos en mi vida, dos llamas, cada una atrayéndome de manera distinta. Si Lucía era un calor suave que me daba consuelo, Isabel se había convertido en un fuego ardiente e indómito, y eso me atraía más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Isabel apareció en el marco de la puerta. Su vestido de un tono esmeralda brillaba en la penumbra. Observé cómo la tela abrazaba su figura, destacando las curvas que conocía hasta el más mínimo detalle. Estaba magnífica y parecía más inalcanzable que nunca. Era como la encarnación de algo prohibido, algo imposible de conocer por completo. Se detuvo sin apartar la vista de mí, y en su rostro apareció una expresión llena de determinación y fuego oculto. Vi cómo sus ojos destellaron, como si en lo profundo de su ser supiera que estaba al borde y no podía evitar dar ese paso. Javier, su voz sonó casi en un susurro, pero con tal fuerza que me hizo levantar la cabeza. Siento que entre nosotros ha crecido un muro, y eso me vuelve loca. Guardé silencio, porque las palabras parecían innecesarias. Todas mis sospechas, todas las conjeturas de repente, perdieron su significado. Se acercó a mí, y sentí su presencia, su calor, que atravesaba el espacio, llenando cada milímetro de mi mente. No sé qué está pasando con nosotros, continuó, inclinándose hacia mí. Pero no quiero perderte. Sus dedos tocaron mi mejilla, y en ese contacto había tanta ternura y fuerza que cerré los ojos por un momento, sumergiéndome en ese instante, en esa corriente que nos unía. Deberías confiar en mí. Su voz era envolvente, profunda. Sentía su respiración cerca. Sentía cómo sus labios se acercaban a los míos. Su toque despertó en mí algo que llevaba mucho tiempo intentando reprimir, tratando de esconderme de mis propios deseos. No pude resistir. En ese momento, todas mis dudas se desvanecieron y yo era simplemente un hombre que se acercaba a una mujer, a su esposa, a la que deseaba con una intensidad indescriptible. Nuestros labios se encontraron y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció en ese beso, en ese calor que estalló como una llama. Isabel me abrazó y su cuerpo, atraído hacia mí, se convirtió en el centro de mi mundo. Estaba tan cerca que su olor, su respiración, sus movimientos se convirtieron en una extensión de mí mismo. Sentía cómo sus manos deslizaban por mi espalda, cómo sus dedos rozaban mi piel, provocando oleadas de calor que me atravesaban hasta el fondo. Nos olvidamos de todo, del pasado, del futuro, de las sombras que había entre nosotros. En ese momento solo existía este instante, esta noche en la que estábamos solos, dejando atrás todo lo que nos había separado. Cuando finalmente levanté la mirada, Isabel me miraba con el mismo sentimiento que vi en sus ojos el día de nuestra boda. Era una promesa, una esperanza de que todavía teníamos una oportunidad. A la mañana siguiente me desperté antes que Isabel. Su rostro sereno, iluminado por la luz matutina, parecía tranquilo y seguro, como si la reconciliación de la noche hubiera borrado todas las fronteras entre nosotros, como si todas las sombras de sospecha fueran solo un sueño. Sin embargo, a pesar de su cercanía, sentía como durante la noche había madurado en mí un nuevo pensamiento, una comprensión de la que no podía apartarme. Miré a Isabel y recordé todos los años que pasamos juntos, las alegrías, las pérdidas, nuestras ambiciones y planes. Todo eso estaba inscrito en nuestra historia, y aún así sentía como una fina pero irrompible conexión me llevaba hacia Lucía. Su voz suave, su mirada cálida, me llenaban de una paz que hacía mucho no experimentaba junto a mi esposa. Me levanté, tratando de no despertarla, y me dirigí a la cocina, donde preparé café y abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Dentro de mí luchaban dos deseos opuestos: quedarme junto a Isabel, creer que la noche me había devuelto no solo a ella, sino también nuestro sentido común, y al mismo tiempo marcharme, buscar esa verdad que, tal vez, ya me esperaba en otro lugar. Isabel se acercó a mí en silencio desde atrás. Sentí sus manos en mis hombros. Su voz tranquila interrumpió mis pensamientos. Siempre te levantas temprano cuando algo importante te preocupa, Javier. Sé en qué estás pensando, dijo, y en su voz había ternura, como si ya supiera que nuestros caminos se separarían. ¿Qué quieres decir? Me giré hacia ella, y su mirada me recordó aquellos días en que éramos jóvenes y despreocupados.
cuando cada día traía solo alegría. Sobre nosotros, sobre que tal vez ha llegado el momento de despedirnos. Sus palabras fueron tan suaves como una hoja de otoño que cae de un árbol. En ese momento, todo dentro de mí se detuvo. La veía sonreír, pero en sus ojos había amargura, como si supiera que el pasado nunca volvería, que habíamos llegado a un límite, detrás del cual cada uno de nosotros se quedaría a solas con sus pensamientos. Yo comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo se pueden explicar 20 años de matrimonio, dejados atrás, y esa extraña cercanía enigmática que sentí con Lucía? Isabel se acercó a mí y mirándome directamente a los ojos dijo, «Conociste a alguien, ¿verdad?» No te pido explicaciones, Javier. Siempre supe que algún día llegaríamos a este momento. Quizás encontraste lo que buscabas. Y está bien. Quiero que seas feliz. Su sinceridad me sorprendió. Esperaba de todo, menos esta tranquila y sabia despedida, como si Isabel entendiera mis sentimientos incluso mejor que yo. En sus palabras no había rabia ni reproches, solo tristeza y aceptación. No sé qué decir, Isabel. Coloqué mi mano sobre la suya, sintiendo cómo ambos nos despedíamos de quienes fuimos el uno para el otro. Ella suspiró y, apretándome la mano, me soltó, como un signo de libertad. Tal vez no hace falta decir nada. Hemos recorrido un largo camino juntos, y te estoy agradecida por todo. Pero si necesitas irte, hazlo en paz. Nos quedamos mucho tiempo en silencio, sintiendo el ambiente a nuestro alrededor, que parecía más elocuente que cualquier palabra. Cuando dejé nuestra casa, todo parecía irreal, como si hubiera dejado no solo un lugar, sino toda una vida atrás. Afuera ya comenzaba un nuevo día. La ciudad despertaba, bañada en una luz suave, y cada bocanada de aire fresco me traía una extraña y cálida sensación de alivio. No caminaba hacia Lucía, ni hacia un futuro concreto. Caminaba hacia mí mismo, hacia esa vida que había dejado durante los años de matrimonio, hacia esos sentimientos que se habían calmado hace mucho, pero ahora ardían con una nueva fuerza. No sabía lo que me esperaba adelante, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba listo para enfrentar cualquier giro. Al voltear, eché un último vistazo a las ventanas de la casa donde sucedieron tantas cosas, donde Isabel y yo dejamos una parte de nosotros mismos. Nuestra historia había terminado, pero permanecería con nosotros, en los recuerdos, en nuestro amor pasado, en cada momento que vivimos juntos. Me giré y caminé hacia el nuevo día, permitiéndole empezar un nuevo capítulo, sin saber aún lo que traería, pero creyendo que en algún lugar, más allá del horizonte, me esperaba esa vida que siempre había buscado.